Gracias por estar aquí. John Ackerman es un politólogo y experto en temas electorales y sociales en nuestro país, que bueno, pues está presentando un libro que se llama El mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano. Este libro que está circulando en estos días de temas de hoy de Planeta. Y bueno, 12 libros llevas, según tu presentación. Así 12 libros, John, y bueno, pues estamos hablando de esto que evidentemente forma parte de tu trabajo de investigación, bueno, politólogo, sociólogo, un experto en temas de esta naturaleza en nuestro país. Y bueno, estuviste fuera un buen rato, estuviste analizando a México desde fuera y te topas precisamente con la necesidad de revisar la transición mexicana. Así es. El mito incluso le llamas, o sea que ya de entrada le estás poniendo en duda el concepto transición mexicana. Gracias por estar aquí para contarnos. No, al contrario, Carmen, un gusto, un honor, como siempre, conversar contigo, sobre todo estos temas que tú conoces tanto, en que has participado tanto como protagonista y tan central en este proceso de transición y no transición. Mire, efectivamente, desde hace muchos años hemos estado dando vuelta, y me incluyo, en esto de que si la democracia va a terminar de cuajarse, vamos a tener una consolidación de la transición, o si esa transición es interrumpida, autoritaria, parcial o fallida. Pero cuando me puse a escribir, a analizar estas ideas, me doy cuenta de que, pues no, ya estamos en otro momento, Carmen, sobre todo a partir del 1 de diciembre de 2012, en que regresa al poder justamente el viejo partido autoritario. Tenemos una consolidación autoritaria, más bien, ni siquiera es cuestión de que es parcial nuestra democracia, sino si tienes una mirada más larga, te das cuenta que estamos dentro del mismo sistema que yo llamo de autoritarismo neoliberal, que empieza, y esto es importante, no empieza en 1929, porque nos vendieron la idea que en el año 2000, 71 años, bueno, no el PRI nace, es que esto es el asunto, porque el antecedente fue el Partido de la Revolución Mexicana de 1938, y antes de eso el Partido Nacional Revolucionario de 1929. Mi tesis aquí justamente es que el autoritarismo neoliberal que estamos viendo todavía hoy nace precisamente con el PRI. El PRI se funda en 1946 con el sexenio de Miguel Alemán, y cuando ves históricamente, de repente percibes muchas similitudes entre Miguel Alemán y Enrique Peña Nieto, en la forma de gestionar el poder, en la forma de tener grandes complicidades, corrupciones entre empresarios y gobierno, en el rompimiento del pacto histórico de la Revolución Mexicana, que tenía este gran compromiso con la justicia social, la igualdad, la participación. Entonces estoy cambiando las coordenadas del análisis histórico. En lugar de ver 29-2000, estoy viendo 46 hasta la fecha. De manera interesante, este es el optimismo. En 2018, ahora sí, vamos a cumplir 72 años de un sistema de autoritarismo neoliberal. Entonces, es un libro también de optimismo, es de crítica, como los que me han leído en los periódicos saben que soy muy crítico con el sistema, sino también es de propuestas, y estoy con un gran optimismo, Carmen. Yo veo a nuestros jóvenes mexicanos, yo veo a la sociedad, por supuesto que sí. No se nota. Es una mentira, yo sí creo que es una mentira la idea de que la sociedad mexicana es apática. Lo vemos, y aquí aporto datos, estadísticas, encuestas que demuestran que nuestra sociedad de ninguna manera acepta el estado de las cosas. Estamos todos los días los mexicanos exigiendo una verdadera democracia. Nos queda claro que este sistema que mata estudiantes, censura periodistas, reprime a marchas, no permite, no apoya a sus maestros y a sus pobres, no es un sistema democrático. Los mexicanos están conscientes de ello. Nos falta todavía organizar esa esperanza, realmente ponernos de acuerdo, porque hay muchas divisiones, sectarismos, pero todos los años, Carmen, los últimos años hemos tenido grandes estallidos sociales. 2011, el Movimiento por la Paz, Javier Cecilia. 2012, Yo Soy 132, nuestros jóvenes. 2013, los maestros tomando la calle. 2014, Ayotzinapa. Ahora 2015,
pues quizás pase un año sin gran estallido, pero que va a llegar tarde o temprano, sí. Somos los mismos que tomamos las calles todos los años, los mismos que estamos leyendo a Aristegui online, que te escuchamos y que vamos a escucharte otra vez en la radio, que vemos este programa. Somos los mismos. Un año de esos. Somos los mismos, y esto, pues tú estás aquí todavía, te estamos leyendo, te estamos escuchando. Realmente, yo doy clases en la UNAM, en Facultad de Derecho, Ciencias Políticas. Había los jóvenes de hoy, pues sí, no creen en uno o otro líder, no, es un nuevo paradigma, pero están muy conscientes de que esta situación que estamos viviendo no les corresponde, que México merece mucho más que esto, y ellos están dispuestos a luchar para que esto ocurra. Me parece magnífico que lo plantees de esa manera, porque coincido contigo respecto a que hay una sociedad efectivamente muy viva en muchos sentidos, y que efectivamente le falta organización de diferentes maneras. Está expresado eso muy claramente. Déjame regresar al análisis del tema de la transición que haces. Sí. Tú dices, el mito de la transición democrática significa que ya no hay tal transición. Tú dices, así es. Si hubo transición, ya no la hay. Sí. Y ese es un tema muy discutible, o muy discutido incluso. Hace no mucho Lorenzo Meyer, y en la presentación del libro seguramente se va a exponer así, planteó la idea de que se necesita una segunda transición. No dando tan por muerta la primera, pero diciendo se requiere un esfuerzo muy notable de inyectar de nuevo una idea transicional. Bueno, si el mito de la transición democrática para ti significa que la transición se acabó y que estamos instalados en una reencarnación del régimen autoritario, entonces, bueno, eso querría decir que tendríamos un presidente todopoderoso, desde luego con facultades metaconstitucionales, que claro, en algún sentido sí, pero en otros no. Hay una situación en donde no se puede negar un conjunto de cosas que han sucedido, claro, que técnicamente en la transición eran un conjunto de cosas en ruta de avance. La autonomía de organizaciones como el IFE en su momento, el IFAI, ahora INAI, un conjunto de cosas que costaron enormes cantidades de dinero público y que ahora están efectivamente no en sus mejores momentos, ¿no? Así es. Pero está algo híbrido. Estoy de acuerdo. Algo híbrido, algo en donde ni es el autoritarismo a plenitud, ni es la democracia. México siempre ha sido así, Carmen, es la cosa. Internacionalmente somos reconocidos en México por este autoritarismo o democracia simulada. Siempre hemos tenido elecciones, por ejemplo, cada 6 años. Nunca hemos tenido un dictador, bueno, desde Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz ganó 8 elecciones, se impuso con fraude 8 elecciones. Desde 34 hasta acá hemos tenido elecciones cada 6 años. Justamente esta naturaleza híbrida del régimen mexicano siempre la hemos tenido. Yo estoy de acuerdo contigo y con Lorenzo Meyer, desde luego. El asunto aquí que compartimos es la idea de que tenemos que replantear la idea de cambio de régimen, ¿no? Cuando yo era joven, en los 90s, teníamos muy claro esto, con el movimiento zapatista, el nacimiento del PRD en su momento, todavía tenía esperanza de ser un partido transformador, y teníamos todo claro esto, que necesitábamos un cambio de régimen. No era suficiente solamente una alternancia entre diferentes partidos o individuos, necesitábamos cambiar el sistema como tal. Hoy nos quieren quitar justamente esa esperanza o esta visión utópica, diciendo, ya estamos en una situación democrática, lo único que podemos hacer es unas políticas públicas aquí, cambios aquí, votar aquí, etcétera. Ya no hay necesidad de plantear un cambio de régimen, de fondo, una verdadera transición. Y esto es lo que estamos analizando aquí. Tenemos que quitar un poco ese mentira, ese mito de que ya somos muy democráticos como mexicanos. Podemos serlo, tenemos todo para hacerlo, pero todavía tenemos que lograrlo, y esto requiere pues, una gran lucha, no solamente política, sino también social y periodística, y los jóvenes de hoy sobre todo. Yo creo que este libro está sobre todo dirigido a estos alumnos míos, en la generación que está ahora en los 20s, 30s, que lo único que conocen es esta decepción democrática. Mis alumnos nacieron en 98, 97, y crecieron en este periodo así de limbo, en que se les hablaba de democracia, pero ellos no ven democracia. Tienen razón,
no es un sistema democrático, tenemos que construirlo y esto es la invitación de este libro, ¿no? John Ackerman, déjame hacer una pausa y regresemos en esta conversación. Déjame te adelanto el tema, las elecciones. Bueno, evidentemente si en algo gastó la transición mexicana fue en dotar al sistema de un grado de competencia, claro, en partidos políticos, en darle transparencia y confiabilidad a las elecciones. Bueno, ¿dónde estamos parados después de una inversión impresionante a lo largo de lustros? Volvemos después de la pausa con Bueno, regresamos, John Ackerman. Bueno, te propongo detenernos en el tema de las elecciones. Claro. No es que las elecciones sean lo único que define una democracia, pero es un factor muy importante. Y si en México algo se centró precisamente con el tema de la transición fue en las elecciones. Y yo creo que estamos ya en el punto de que ya no se está esperando seguir ganando espacios de pluralidad, de libertad, de mayor confiabilidad en las elecciones y en el mundo democrático, sino en no perder lo que creíamos ganados. Sí, mira, como decíamos, México siempre hemos tenido elecciones. Esto es algo muy interesante porque la simple celebración de elecciones no distingue un antes y después, como sí ocurrió en Chile, en Brasil, en España o Grecia. Tenían dictaduras que después con la celebración de elecciones puedes marcar una transición. En México siempre hemos tenido esas elecciones. Nosotros en México sabemos que no es suficiente solamente celebrar elecciones, sino que exigimos más. Tenemos, en cierto sentido, yo diría, Carmen, una cultura política, una conciencia política más elevada, desarrollada en México, porque sabemos que no es suficiente solamente votar. Eso siempre lo hemos hecho. Bueno, lo que necesitamos es que con las elecciones realmente haya un impacto en la gestión de gobierno. ¿Y qué estamos viviendo en términos de la calidad electoral? Tienes razón, había un momento de esperanza democrática, eso sí reconocería, no de transición, de esperanza en la creación de esos organismos autónomos. Estos organismos autónomos hoy han sido cooptados de la misma forma en que las otras instituciones gubernamentales en el pasado. Hoy tenemos una mezcla de los dos tipos de fraude. El fraude a la antigüita, de la compra directamente del voto, incluso de el robo de urnas, el relleno de urnas. Estamos viendo viejos fenómenos que supuestamente habíamos expulsado del sistema, regresando, por ejemplo, en 2012 y 2015. Y aparte eso se complementa con las nuevas tecnologías del fraude financiero, por ejemplo, las tarjetas Monex y Soriana y rebases de topes de campaña y de fuentes desconocidas de dinero, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras elecciones no están representando la voluntad popular. Entonces, efectivamente, tenemos que plantear algo de una alianza clara entre movimientos sociales y partidos políticos, los poquitos o los políticos que representan una visión de cambio diferente. Tenemos que aprender de los últimos 30 años de división, por ejemplo, entre el PRD y el EZ, ¿no? Siempre teníamos los movimientos sociales, los zapatistas y por otro lado la vía electoral política, pero nunca logramos conjuntarlos como sí se logró en otros países. Por ejemplo, Brasil, Bolivia, Uruguay, se logró construir justamente una gran alianza plural, social, que tenía una salida electoral, pero no se acababa en lo electoral, sino que tenían un espíritu social de cambio de régimen. Eso para mí es pues la esperanza en México, muy difícil lograr, pero es una posibilidad. Algunos con mirada crítica, John, están planteando o intuyendo que una salida a algo que es una crisis realmente de credibilidad, una crisis profunda de credibilidad en prácticamente todo, puede darse por la vía de las candidaturas independientes. Gran pregunta. Y entonces, bueno, ahí hay una vereda que muchos piensan va a transitarse y que puede dar realmente esta sacudida a México para efectos de un replanteamiento de régimen y demás. Es una gran pregunta. Yo soy un gran escéptico de las candidaturas supuestamente independientes. Yo creo que esto daría para una buena mesa de debate de aquellos de W Radio o MBS donde antes estabas en el programa, porque yo soy muy escéptico, porque yo conozco muy bien cómo funcionan las candidaturas independientes, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Sabes quién probablemente va a ser el candidato independiente para la presidencia de la República en los Estados Unidos? Donald Trump.
porque Donald Trump no necesita partidos políticos. Él ya lo dijo, que si no lo eligen dentro de su partido, él va con todo su dinero a financiar su campaña. Bueno, pero entonces, es otro modelo. A ver, Jaime Rodríguez, el Bronco, ¿cómo es que él llega a ser gobernador de Nuevo León? Él está en el PRI hasta octubre, noviembre, unos 6, 7, 8 meses antes de las elecciones. Él hace una alianza con grandes intereses económicos del estado de Nuevo León que lo apoyan y logran que él sea gobernador. No es una persona que viene de abajo de manera ciudadana, es una persona que sale del PRI y pacta con intereses económicos, que uno puede estar a favor o en contra de esos intereses, pero lo que yo digo es que no es un candidato independiente. A mí me parece, quizás muy utópicamente, lo decía Antonio Gramsci, que los partidos políticos son una especie de pasión organizada con una vocación de transformar la gestión del poder, ¿no? Esa es la visión de Antonio Gramsci. A mí me parece que un partido político en sí es una gran cosa, es una gran posibilidad justamente de lograr eso de la organización que estamos diciendo que nos falta, que los partidos se corrompan, que se han corrompido todos, que hoy los partidos políticos están en el suelo de credibilidad y corruptos como todo el régimen político, sí, pero no podemos echar el niño con el agua sucio. Tenemos que visualizar nuevas formas de organizarnos, no exclusivamente partidistas. Por eso digo, la solución para mí es partido, movimiento, sociedad civil, organización, y no buscar a salvadores, mesías individuales que por ellos solos nos van a salvar. No, tiene que ser un esfuerzo organizativo. ¿A la española con Podemos? Cosa por el Mire, estilo. eso es muy interesante. España, Grecia, mire lo que está pasando. Otros modelos o antimodelos para algunos son Bolivia, Venezuela, Ecuador. Cosas están pasando en el mundo, Carmen. Eso es lo bonito. En algunos países el descrédito de la clase política genera movimientos políticos por la derecha, en otros por la izquierda. En Francia, por ejemplo, Marine Le Pen es el nuevo fenómeno populista antipartidos de la derecha. En los Estados Unidos, Trump, al lado derecho. En España, en Grecia, en Sudamérica y en México, las opciones están saliendo por la izquierda, y eso es muy interesante. Eso quiere decir que México sigue siendo, felizmente, un país latinoamericano. No nos han engullido totalmente todavía en los Estados Unidos, no nos han transformado totalmente en un país norteamericano. Seguimos siendo un país de lucha, un país con una gran historia de participación ciudadana, y eso es lo que me sigue dando esperanza sobre el futuro y el presente de México. John Ackerman, déjame hacer una pausa. Entramos en la recta final, seguimos hablando del mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano de tu autoría. Volvemos en instantes. Bueno, entramos en la parte final, John Ackerman, hablando del mito de la transición democrática. Y bueno, pues te hemos escuchado con interés sobre tu mirada acerca de este proceso transicional mexicano. Para esta parte final, donde hay, muchos temas en México hoy, hay una profunda preocupación acerca de los derechos humanos, el tema de las desapariciones, hay un conjunto grave de situaciones, incluso reconocidas al más alto nivel. El propio Peña Nieto ha dicho que hay una crisis de credibilidad, cosa que es evidente, pero ya dicha en voz del propio mandatario, pues habla de la gravedad del tema. ¿Cómo cerrar esta reflexión? ¿Con qué ingredientes conceptuales, reflexiones cerramos esta conversación? El libro es una invitación a pasar a otra etapa, tanto en cuestión de nuestro análisis del sistema político, del régimen político, y también de la acción política social. Hemos estado 20, 30 años luchando para eso de la transición democrática, hacer elecciones libres y limpias, competir ahí, y hemos visto que realmente esta lógica de la transitología pues ha fracasado. Tenemos que inventar nuevas vías de trabajo, nuevas vías de análisis, y para pasar realmente a otra transición, porque la palabra no sé si es otra transición, porque la transición al final de cuentas es pasar de un estado de cosas a otro. Sí, hay que plantear otra vez esa idea del nuevo régimen. A mí me parece muy importante, y hay que partir, así lo decimos. Otra vez voy a citar a Antonio Gramsci. Gramsci decía: pesimismo del intelecto, pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad, ¿no? De la acción. O sea, tenemos que tener los ojos abiertos, ver las cosas de frente, ver que estamos
en medio de una consolidación autoritaria terrible. Iniciamos aquí una dedicatoria no solamente a los 43 más 3, los 46 normalistas desaparecidos o masacrados, sino también una lista enorme de periodistas y defensores de derechos humanos y activistas y profesores que han sido reprimidos o asesinados también por este sistema. Tenemos que ver directamente e inspirarnos en su ejemplo, que estas muertes no queden así en el vacío. Pero simultáneamente que no nos deprima esto, que no nos congele. Tenemos que actuar todos juntos en cada uno de sus espacios. No tiene que ser solamente las marchas, evidentemente. Cada quien en su casa, en su escuela, en su trabajo, en su comunidad, puede ser una gran labor para concientizar, compartir información con sus colegas, sus amigos, sus parejas. Así vamos a ir construyendo este nuevo andamiaje, esta nueva red de resistencia, de conciencia, que estoy muy confiado va a ser victorioso más temprano que tarde en este país, México, que merecemos mucho más que este sistema que nos está masacrando, nos está censurando. John, en tu planteamiento incluyes o está presente el tema de rediseñar a las instituciones básicas de una democracia. Hay muchas instituciones en México, o sea, por instituciones no paramos, pero ¿qué plantearías en términos de institucionalidad? Eso es una gran pregunta. El último capítulo contiene algunos planteamientos o provocaciones de propuestas. Fíjate que no estoy incluyendo mucha en materia institucional. Eso ya lo hemos hecho, es lo que hemos estado haciendo desde hace 20 años. Muchas reformas legales, institucionales, creando nuevos organismos autónomos, leyes de combate a la corrupción, telecomunicación. ¿En qué nos ha dejado? Pues realmente muy poco. Las instituciones están ahí. Hay que valorarlas y mantenerlas, defenderlas y sobre todo ocuparlas y tomarlas para que realmente cumplan con su mandato constitucional. Imaginemos un IFE, un Instituto Nacional Electoral, ahora se llama, que realmente defendiera la democracia. O sea, yo no quiero deshacernos del INE, no, al contrario, hay que llenarlo de espíritu crítico y participativo y ciudadano. Sí le podemos hacer. Las propuestas que tenemos aquí son esos, hay que ocupar las instituciones con personas y movimientos de buena fe y además atender otros temas, como por ejemplo la desigualdad. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la desigualdad extrema. Si repartiéramos el Producto Interno Bruto entre todos los mexicanos, a todos nos tocaría más o menos 11, 12 mil pesos, lo cual no es mucho, pero es mucho más de lo que ganan. ¿Cada cuándo? De lo que cada mes, es mucho más de lo que la mayor parte de los mexicanos ganan. Cualquier persona en México que gana menos de 12 mil pesos al mes está viviendo en una situación de injusticia porque no le está retribuyendo lo que esta persona está contribuyendo al país. Entonces tenemos que pensar realmente radicalmente en esto de la redistribución del ingreso y la igualdad y la justicia social, que es algo que pues no se ha planteado por ninguno de los gobiernos de la supuesta transición. Entonces hay grandes retos y grandes proyectos por adelante y yo confío que se puede hacer. Grandes retos y grandes desafíos, sin duda, John Ackerman, para México. Y bueno, pues ahí está el mito de la transición democrática. Gracias por venir a platicar de ello. Este libro que está circulando en Temas de Hoy en estos días. Gracias por estar aquí, como siempre. Un honor y un gusto. Gracias, John. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana.